Paz en este día de reposo, apartado para Yahweh nuestro Dios. Como cada sábado a las 10 de la mañana, en este día tan especial para todos los que amamos a Dios y que seguimos a su Hijo Jesucristo, este día especial que consagramos, que apartamos, porque Dios santificó este día, lo apartó y lo santificó, lo bendijo, así que nosotros dedicamos este día a la familia, al reposo, un reposo que no es pasivo, un reposo activo, estudiando la palabra de Dios, orando, meditando en Él, profundizando el conocimiento de su palabra. Así que en el contexto de esta vocación que nos une, es que cada sábado a las 10 de la mañana tenemos esta charla, los pastores, para temas que son inherentes a nuestro ministerio. Cada sábado a las 10 de la mañana yo les comparto una enseñanza que trato de que sea lo más práctica posible, que ayude al ejercicio del ministerio pastoral que cada uno de ustedes está ejerciendo. Entonces, en esta mañana yo tengo un tema para tratar, y el tema que probablemente no lo agote en este sábado, en esta sesión, probablemente tenga que continuar con el tema el próximo sábado a las 10 de la mañana, pero por lo menos quiero dejar la introducción de este tema clara. Me gustaría que a ustedes les quede claro esto, porque esto es básico, esto es fundamental, esto es un cimiento de nuestro ministerio pastoral. Entender claramente de dónde nosotros sacamos las formas de nuestro ministerio, de dónde nosotros sacamos la práctica, el ejercicio, de dónde sacamos el fundamento de nuestro ministerio, el fundamento, no solamente el fundamento, la concepción, el entendimiento, el desarrollo y la práctica de nuestro ministerio pastoral. ¿De dónde lo sacamos? Evidentemente, la mayoría de ustedes que son pastores cristianos me van a decir, lo sacamos de el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento habla de la congregación y ahí nosotros fundamos nuestro ministerio pastoral. Bueno, esto es lo primero que quiero hacer, es corregir este desfasaje, desvío en el entendimiento de la verdad que las Escrituras revelan. Nosotros no sacamos nuestro ministerio pastoral, nuestro funcionamiento, ni las formas de funcionar del Nuevo Testamento. La congregación de Dios no comenzó a construirse en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece en las Sagradas Escrituras la palabra congregación aparece en el libro de Éxodo, y el libro de Éxodo no está en el Nuevo Testamento. Tampoco están los profetas, tampoco están los salmos. El libro de Éxodo está en el Pentateuco, lo que nosotros llamamos Pentateuco, cuyo nombre correcto es Torá. Pentateuco tiene el nombre correcto, es Torá. Y Torá significa literalmente instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Torá entonces significa instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Por lo tanto, la primera vez que aparece en las Escrituras la palabra congregación aparece en el Pentateuco, aparece en la Torá, aparece en la instrucción de Dios. Nosotros deberíamos trazar una línea de cada tema que vamos a investigar, que vamos a estudiar, cada tema que requiera de interpretación para aplicar una hermenéutica correcta al tema. Nosotros deberíamos escudriñar las Escrituras desde el comienzo hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir justicia, para instruir, etc. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es escudriñar toda la Escritura. Ahora, ¿hay algún orden en la Escritura?
¿Hay algún orden de autoridad en la Escritura? Mire, yo quiero usar una analogía para que nosotros, entendiendo esa analogía, podamos entender el orden de prelación de las instrucciones de Dios dadas en la Escritura. Si bien toda la Escritura es inspirada por Dios, entendemos que toda la Escritura está inspirada por Dios a través de su Santo Espíritu, que Él envió su Espíritu a los escritores y los inspiró, los iluminó para que pudieran escribir literalmente lo que Él los inspiraba. Hay un orden de prelación, hay un orden de autoridad en las Escrituras. Vamos a usar la analogía de una nación, cualquiera de nuestras naciones. Supongamos la nación argentina. La nación argentina tiene un orden en las leyes que nosotros le llamamos orden de prelación de las leyes. ¿Qué está primero y qué está después? Pero no que está primero y después en un orden en una biblioteca. No, qué está primero y qué está segundo y qué está tercero, qué está primero y qué está después, en un orden de autoridad legal. ¿Qué tiene más peso legal y que hace que todo el resto de las leyes dependan de eso que tiene el mayor peso legal? Nosotros tenemos en cada nación algo que es lo que internamente, yo estoy dejando de lado considerar los tratados internacionales, etc. Estoy arrancando de adentro. Adentro de una nación, de cada nación hay una pirámide. Ustedes piensen en una pirámide. Y en el vértice superior de la pirámide hay una ley que es la ley que rige al resto de las leyes. Hay una ley que no se puede contradecir bajo ningún concepto. No hay ninguna ley siguiente que pueda contradecir, ningún código de fondo, ninguna ley, ningún decreto, ninguna jurisprudencia, ningún uso y costumbre que pueda contradecir a esa ley principal, esa ley máxima, esa carta magna en cada nación. Y esa ley principal es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la carta magna, es la ley principal y es la ley que rige el resto de las leyes. Entonces, en una pirámide nosotros tenemos una ley principal que es la Constitución Nacional. Tenemos los códigos de fondo, tenemos el resto de las leyes votadas por el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, han votado esas leyes, tienen valor legal, tienen autoridad, han sido inspiradas por el Congreso. Van entendiendo lo de inspirados, ¿por qué lo digo? Entonces, después tienen el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo que reglamenta las leyes para poder ejecutarlas, y después tenemos la jurisprudencia de los jueces que, interpretando las leyes, la aplican y constituyen jurisprudencia, y después tenemos los usos y costumbres que también están dentro de la pirámide legal de la nación. Sin embargo, a pesar de que toda esta pirámide se considera con valor legal, se considera, llamémosle, inspirada, o sea, votada por el Congreso de la Nación, sin embargo, cuando una ley completa, ya sea completa o algún artículo de alguna ley votada por el Congreso, contradice algo establecido en la Constitución Nacional, se recurre a la Corte Suprema de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad, ya sea del artículo o de la ley completa que contradice la Constitución Nacional. Nada, no hay ninguna sola ley en el país, ningún decreto, ninguna jurisprudencia, ni usos y costumbres que puedan contradecir, que puedan oponerse, que puedan torcer o desviar lo establecido en la Constitución Nacional. No hay interpretación, no hay ley, no hay nada que pueda torcer o contradecir, oponerse a lo que establecido en la Constitución Nacional, porque de plano es inconstitucional lo que tal característica tenga. Entonces, ahora vamos a llevar, dejado claro esto, cuál es el orden de prelación de las leyes de la nación, y que nada puede contradecir la Constitución Nacional porque sería declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros ahora vamos a llevar eso al ámbito de nuestro ministerio pastoral, al ámbito de la congregación, al ámbito congregacional, que es el ámbito donde nosotros desarrollamos nuestra actividad ministerial.
En el ámbito congregacional, en el ámbito de la congregación de Dios, de Yahweh nuestro Dios, que ha establecido en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos el mismo orden. Tenemos el mismo orden de prelación de las leyes. Hay una carta magna, y esa carta magna, esa constitución nacional de la congregación de Yahweh nuestro Dios, es la Torá. Es lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Son los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Es ese Pentateuco que fue dado directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Esa instrucción de Dios para que la vida de su pueblo dé en el blanco. Eso que fue dado durante esos 40 días que Moisés estuvo en ayuno, en presencia del ángel de Jehová, y esas instrucciones que el mismo dedo de Dios escribió sobre tablas de piedra, esas instrucciones dadas por Yahweh nuestro Dios a Moisés para regir la vida de su congregación, para que sus hijos, su congregación dé en el blanco. Eso es la carta magna de nuestra fe en Dios. La carta magna, la constitución nacional, la Torá de Dios, el Pentateuco, las instrucciones de Dios, es la constitución nacional de la congregación de Dios a la que nosotros pertenecemos por la obra perfecta y preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa constitución nacional no puede ser contradicha por ninguna otra legislación, ningún otro escrito, ni por ninguna jurisprudencia, llamémosle interpretación de los jueces, y ningún uso y costumbre. Y en la iglesia tenemos muchos usos y costumbres. De hecho, que Jesús vino y se confrontó con los escribas y los fariseos, porque los usos y costumbres y las interpretaciones, la jurisprudencia y los usos y costumbres de los fariseos habían superado a la Torá de Dios, a la instrucción de Dios. Por lo tanto, entonces, Jesús decía muy claro, ustedes tienen la ley, o sea, lo que está traducido como ley en el Nuevo Testamento, que es Torá en realidad, ustedes tienen la Torá, tienen los profetas y tienen los salmos. Nosotros a la Torá le llamamos Pentateuco, a los profetas los separamos en profetas mayores y menores, y los salmos decimos son los libros poéticos. Perfecto, eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes tienen la ley, o sea, la Torá de Dios, y tienen los profetas y tienen los salmos. Y nosotros le hemos añadido como palabra inspirada por Dios a todo el Nuevo Testamento. Entonces, en nuestra Biblia completa vamos a tener la ley, o sea, la Torá, la instrucción de Dios, el Pentateuco, vamos a tener en el orden que nosotros le hemos dado, que lo hemos cambiado, los salmos, los profetas y el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ponerlo en el orden correcto. Esta legislación, esta palabra de Dios, esta Torá de Dios, estas instrucciones, leyes, estatutos, decretos dados por Dios, inspirados por Dios a través de hombres llenos del Espíritu Santo que escribieron palabra de Dios, tienen un orden de prioridades. Si nosotros la ponemos en el orden que habíamos visto antes, en el orden piramidal, vamos a encontrar que la Torá de Dios es la Carta Magna, es la Constitución de la cual dependen todas las demás. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque ninguna instrucción dada en los profetas, en los libros poéticos o en el Nuevo Testamento puede estar en contradicción con lo que el mismo Dios dio a Moisés, él personalmente, en el monte Sinaí como instrucción para su congregación. No hay nada que pueda estar en contradicción con lo que Dios escribió con su propio dedo. Este es un problema para nosotros, los pastores, porque muchos pastores han abolido, han anulado la Torá de Dios. Han dicho, no, la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, la Torá de Dios fue crucificada por Jesús. Es un atrevimiento muy grande este. Hasta me da temor decirlo, que Jesús, el Hijo del Dios viviente, crucificó la instrucción de su Padre, la crucificó en la cruz del Calvario. Que Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Yahweh, haya crucificado, haya anulado, haya abolido las instrucciones de su Padre.
Eso significaría lisa y llanamente que es un mal hijo. Ningún hijo puede anular las instrucciones de su padre, ni contradecirlas siquiera. Jesús no hizo eso. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine para cumplirla. Vine para cumplirla, y cumplir la ley de Dios no significa hacerla. En nuestro lenguaje castellano significa hacerla, pero en el lenguaje hebreo la palabra que Jesús usó no significa hacerla solamente, significa hacerla y enseñarla en la interpretación correcta. No solamente hacerla, sino enseñarla en la interpretación correcta. Por lo tanto, si entendemos esto, vamos a entender que lo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal, esos 3 años y tal vez un poco más que estuvo en su ministerio terrenal, estuvo haciendo una sola cosa: enseñando la instrucción de su Padre contenida en la Torá. Enseñando las instrucciones de su Padre en la interpretación correcta, porque Él mismo era la Torá hecha carne. Él era la palabra, era el verbo hecho carne, era la instrucción, era la Torá de Dios hecha carne. Por lo tanto, lo llamaban maestro porque era maestro de Torá, maestro de la instrucción de Dios. Tengan en cuenta que Jesús nunca tuvo un Nuevo Testamento en su mano. Nunca jamás tuvo un Nuevo Testamento en su mano. Nunca. ¿Por qué? Porque no estaba escrito. Simple. Lisa y llanamente. No estaba escrito el Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Jesús nunca tuvo un Nuevo Testamento en su mano. Si fue un maestro de la instrucción de Dios contenida en la Torá. Usted dice, ustedes piensan que en la Torá tienen salvación, pero escudriñen la Torá porque ella da testimonio de mí. Él le demostró a los discípulos del camino de Emaús que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, la Biblia que había en ese momento, la instrucción de Dios, toda la ley, los profetas y los salmos daban testimonio de él, hablaban de él. Y Jesús dijo, ni una tilde, ni una jota de la Torá de Dios pasará hasta que todo se haya cumplido. Ni una tilde, ni una jota pasará. O sea, tenemos más evidencias de las que nos imaginamos de que la Torá de Dios nunca fue anulada, nunca fue abolida, está hoy tan vigente porque ni una tilde ni una jota, dijo Jesús, pasará de la Torá de Dios hasta que todo se haya cumplido. Y el todo se haya cumplido es en el milenio, en el reinado milenial de nuestro Mesías. Y ese reinado milenial es muy interesante que tengamos en cuenta que todo gobierno gobierna con leyes. Todo gobierno gobierna con leyes. Y si nosotros vamos a reinar con Cristo, es mejor que empecemos a estudiar las leyes con las que vamos a reinar a las naciones en el reinado milenial de Jesucristo. Es mejor que empecemos a estudiar las leyes con las que vamos a reinar, con las que Cristo va a regir con justicia a las naciones. Y esas leyes es la Torá de Dios. Es la Torá de Dios, es lo que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Y con eso vamos a reinar 1000 años. Y pobre de aquel que quiera reinar una nación sin conocer las leyes de la nación. Nosotros seríamos unos ilusos como pastores si pensáramos que vamos a reinar con Cristo sin conocer las leyes con las que vamos a reinar. Es una ilusión, es una falsedad. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces, yo no los conozco, dice Jesús. Para que yo los conozca, ustedes tienen que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad del Padre que está en los cielos? La escribió con su propio dedo. La escribió con su propio dedo en sus propias instrucciones dadas a Moisés en el monte Sinaí durante esos 40 días que tuvo en su misma presencia, viéndolo cara a cara en la presencia de Dios. Entonces, con eso con eso Jesús va a regir a las naciones y nosotros vamos a reinar con él. No podemos anular la Torá, no podemos anular la palabra escrita con el dedo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos, si queremos entender cuál es la forma, porque de eso estamos hablando hoy y vamos a continuar la próxima vez, si queremos entender el funcionamiento de la iglesia primitiva, lo que la facultad bíblica nosotros llamamos en una materia morfología de la iglesia neotestamentaria. Morfología de la iglesia neotestamentaria, o sea, la forma de funcionamiento que tenía
la iglesia neotestamentaria, la iglesia del Nuevo Testamento. Si queremos entender la forma que tenía la iglesia del Nuevo Testamento, no nos queda otra alternativa que empezar desde el principio. Si queremos entender la forma de la congregación neotestamentaria, vayamos a la congregación del Antiguo Testamento. Empecemos por las instrucciones dadas por el mismo Dios, por Yahweh, nuestro Dios, a través de Moisés, a la misma congregación, para entender cómo debe funcionar la congregación que está bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad como pastores. Esto es una cosa muy importante para que ustedes lo entiendan, porque nosotros decíamos que en el orden de prelación de las leyes en un país está primero la Constitución Nacional, después los códigos de fondo, código civil, comercial, penal, etcétera, o llamémosle las leyes votadas por el Congreso de la Nación, y después siguen los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo de cómo se ejecutan, cómo se ponen en práctica esas leyes. Después viene la jurisprudencia, que es la interpretación de los jueces para aplicar esas leyes, interpretación para aplicar, cómo se aplica, y después tenemos los usos y costumbres. Y muchas veces los pastores hemos dado vuelta el orden de prelación de las leyes del reino de Dios. Hemos dado vuelta el orden de prelación. Creemos que el reino de Dios es reino de los hombres, reino de personas que se atribuyen esa autoridad para interpretar y para crear usos y costumbres. Y también en el reino de Dios hemos dado vuelta a la pirámide del orden de prelación de Dios. Y hemos dejado abajo de todo la Torá, si es que no la hemos anulado, no la hemos abolido, hemos dicho que está crucificada, que no sé qué cosa, y hemos anulado la Torá, a lo mejor la hemos anulado, o de última la hemos dejado con el pico para abajo, la pirámide, y quedó ahí abajo, y arriba de todo quedaron los usos y costumbres. Quedaron los usos y costumbres. Y los usos y costumbres son lo que yo aprendí donde me convertí. Lo que hacían en la iglesia y en la denominación donde yo me crié, donde yo crecí espiritualmente, donde fui ordenado pastor, donde comencé a trabajar en el ministerio, lo que me van entendiendo, me van siguiendo con lo que estoy diciendo. Los usos y costumbres, lo que dice la denominación, lo que dice la iglesia madre, lo que dice que es el padre espiritual, que te da la cobertura, etc. Todas esas cosas que se han creado dentro de la iglesia y que ha distorsionado y ha opacado, no solamente opacado, lo ha ocultado al orden de Dios para su congregación. Yo no quiero pertenecer a la congregación de ninguna denominación. Yo quiero pertenecer a la congregación de Yahweh, porque Jesús vino a dar su vida y a redimirnos derramando su sangre. Hemos sido redimidos por su sangre, lo dice Hechos capítulo 20. La iglesia la congregación que Él compró con su propia sangre. Costó la sangre del Hijo del Dios viviente para que nosotros pertenezcamos a la congregación de Yahweh, a la congregación de Dios, para que hayamos sido añadidos a la congregación, para que hayamos sido injertados en la congregación de Yahweh, nuestro Dios. Costó la sangre del Hijo. Para eso yo no puedo cambiar el orden de Dios, lo que Él mismo instruyó. Por lo tanto, si hay algo miren lo que le voy a decir, esto es más profundo, si hay algo que en los profetas o en los salmos o en el Nuevo Testamento contradiga o anule o se oponga a una sola de las instrucciones de Yahweh dada en la Torá, en el Pentateuco, en la instrucción de Dios, en lo que Dios dio a Moisés para su congregación, si hay una sola cosa que contradiga, eso está mal. Yo no estoy diciendo que hay algo en los profetas, en los salmos o en el Nuevo Testamento que es contradictorio con la instrucción de Dios. No, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, en la inspiración de Dios no hay nada que contradiga. Dios no se contradice a sí mismo. El Espíritu de Dios no se contradice a sí mismo. Entonces no puede haber algo, ni en los profetas, ni en los salmos, ni en el Nuevo Testamento, que contradiga la Torá de Dios. Es imposible, porque Dios no se contradice a sí mismo. Entonces, si hay algo que a mí me parece contradictorio,
Es un problema mío, es un problema de interpretación, es un problema de que estoy aplicando una hermenéutica equivocada. Y generalmente los pastores aplicamos una hermenéutica equivocada cuando prescindimos de la Torá de Dios. Cuando queremos interpretar el Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento solo. Y estamos prescindiendo de la Torá de Dios. Y eso es un error hermenéutico, es un error garrafal de interpretación. Entonces podemos hacerle decir al Nuevo Testamento lo que a nosotros se nos ocurre, pero no lo que Dios quiso decir. Si nosotros prescindimos de la Constitución Nacional, que en la Iglesia es la Torá de Dios, para interpretar una de las leyes, entonces podemos caer en la inconstitucionalidad de esa ley, porque podemos estar contradiciendo lo que dice la Carta Magna y puede ser declarada inconstitucional. ¿Me entienden? No se puede contradecir, Dios no se contradice a sí mismo, entonces no está el problema en que la Escritura no está inspirada por Dios y que hay contradicción en la Escritura. No hay contradicciones en las Escrituras, ni en los profetas, ni en los salmos, ni en el Nuevo Testamento. No hay contradicciones con la Torá de Dios, con lo que Dios dio a Moisés. ¿Por qué? Porque es el mismo el que ha inspirado con su Espíritu Santo todo. Entonces Dios no se contradice a sí mismo. Entonces el problema lo tengo yo, por no saber interpretar, por haber prescindido, por haber dejado de lado la Torá de Dios para poder interpretar el Nuevo Testamento. Entonces, peor todavía, cuando sigo bajando, y puse pata para arriba, ¿no? Y sigo bajando, y ya no son leyes, y estoy interpretando el Nuevo Testamento fuera del contexto, sino que empiezo a regirme por interpretaciones. ¿Recuerdan que estaban las jurisprudencias, que son las interpretaciones de los jueces? Entonces me empiezo a regir por las interpretaciones, como en la época de Jesús. Se regían por las interpretaciones de los escribas, los fariseos, de los rabinos, con los usos y costumbres que ellos habían impuesto. Se empezaron a regir por esas cosas, por las interpretaciones. ¿Y no será que estamos haciendo lo mismo ahora? Que nos estamos rigiendo por las interpretaciones. Tal apóstol interpreta de una manera, tal padre espiritual de otra manera, tal denominación tiene su interpretación, tal otra denominación, tal iglesia madre, tal interpretación, tal pastor, una interpretación. Y nos estamos rigiendo por las interpretaciones de las autoridades, de los jueces, de las autoridades legales. Nos regimos por las interpretaciones. Ahora, esas interpretaciones están mal si contradicen la Torá de Dios. Están mal. No puedo interpretar algo en contra de la Constitución Nacional. No puede haber una sentencia dictada por un juez basada en interpretaciones del mismo juez que esté en contradicción de la Constitución Nacional, porque es fácil, se apela y es inconstitucional la sentencia misma porque es inconstitucional la interpretación. Peor todavía cuando me rijo por los usos y costumbres. Esto me enseñaron, esto es así, esto lo hicimos siempre así, este es el uso y costumbre. Así nos manejamos en nuestra iglesia. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? De pastores. Así nos manejamos en nuestra iglesia. Así nos manejamos en nuestra denominación. Así nos manejamos nosotros. Así nos enseñaron a nosotros. Así nos enseñaron nuestros mayores. Así nos enseñaron nuestras coberturas. Así nos enseñaron los que nos engendraron espiritualmente. Y entonces han establecido usos y costumbres de cada iglesia, de cada congregación o de cada denominación o de la misma religión evangélica. Y ahí estamos en un problema. Porque si esos usos y costumbres están en contradicción con una tilde y una jota, una tilde, la palabra más pequeña, la tilde, o una jota de la instrucción de la Torá de Dios, es inválido por inconstitucional. Es inválido porque está invalidando la palabra de Dios. Se está oponiendo, no solamente se está oponiendo a lo que Dios instruyó en su Torá, en el monte Sinaí, sino que se está oponiendo a lo que Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, enseñó durante su ministerio en la tierra. Se está oponiendo no solamente a lo que el Padre dijo, sino a lo que el Hijo enseñó acerca de lo que el Padre había instruido. Se opone a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces un día le vamos a decir, Señor, Señor, y él va a decir, no le conozco. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Y lo que Él dijo, lo que Él enseñó durante todo el tiempo, es las instrucciones de su Padre. Entonces, no hay nada, ni en las leyes, o sea,
lo que serían los profetas, los libros poéticos y el Nuevo Testamento que pueda contradecir la instrucción de Dios contenida en la Torá. Pero tampoco hay algo en la interpretación de ningún teólogo, ningún pastor, ningún erudito cristiano que pueda contradecir lo que Dios dijo en la Torá, y no hay ningún uso y costumbre que pueda estar en oposición a lo que Dios dijo en la Torá. ¿Por qué toda esta introducción? Esta introducción la he hecho simplemente porque nosotros necesitamos como pastores establecer las bases de nuestro ministerio pastoral. Las bases de nuestro ministerio pastoral. Cómo debemos ejercer nuestro ministerio pastoral y cómo debe ser el funcionamiento de las congregaciones que tenemos bajo nuestra responsabilidad pastoral. Cómo debe ser el funcionamiento. Por eso vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar con la instrucción de Dios contenida en la Torá, para que entendamos en una línea completa que trace desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder entender el funcionamiento de la iglesia primitiva, cómo funcionaba la iglesia primitiva. Nosotros creemos que lo que ha establecido los usos y costumbres, hoy, ni siquiera jurisprudencia, usos y costumbres de que tengamos una reunión los domingos abierta al público, una reunión general abierta al público, eso constituye la reunión congregacional. Y eso no es la reunión congregacional. Es una reunión abierta al público, donde vienen gente que viene por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, aquellos que hemos denominado los simpatizantes, aquellos que hemos denominado los que vienen porque tienen alguna necesidad, ya sea física, de salud, ya sea mental, ya sea de sanidad espiritual, ya sea económica, ya sea familiar, gente que viene por una necesidad, gente que viene de los grupos de evangelismo y discipulado, gente que pasó por la puerta, por la vereda, vio luz y entró, gente que fue invitada por alguien. Y esa no es la congregación de los santos. Esa no es la congregación de los santos. Pastores queridos, esa no es la congregación de los santos. Lo que nosotros hacemos los domingos no es la reunión congregacional. Muchos les pregunto, ¿cuándo es su reunión congregacional? Me dicen, el domingo a las 6 de la tarde. Esa no es la reunión congregacional, es una reunión abierta al público que ya el próximo sábado vamos a estudiar a qué se refiere, cuáles son sus características, cómo debería funcionar, pero no es la reunión congregacional. Porque la congregación son aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Es la congregación de Yahweh, aquellos redimidos por la sangre de Cristo. Costó la sangre de Cristo para redimirlos. No podemos llamar congregación a cualquier cosa o a cualquier grupo. Congregación, pertenecen a la congregación aquellos redimidos por la sangre de Cristo. Pertenecen a la congregación aquellos que son parte de su cuerpo, son miembros de su cuerpo que se ayudan mutuamente según la función de cada uno. Pertenecen a su congregación aquellos que son piedras vivas, edificados mutuamente para morada, para formar un templo santo en el Señor, para morada de Dios por el Espíritu. El templo santo, para morada de Dios por el Espíritu. Eso es la congregación. Entonces, si nosotros definimos claramente qué es la congregación, entonces vamos a entender qué es la reunión congregacional. No podemos llamar reunión congregacional a una campaña evangelística, no podemos llamar reunión congregacional a un evento, a un té de damas o a una conferencia. Reunión congregacional es donde se reúnen los discípulos de Cristo, los que pertenecen a su congregación porque han sido redimidos por su sangre, los que son sus discípulos. ¿Por qué son sus discípulos? Porque siguen sus instrucciones. Y sus instrucciones están referidas a enseñar y a interpretar claramente y dar una enseñanza correcta de las instrucciones de Dios contenidas en la Torá. Somos discípulos de Cristo y esa es la reunión congregacional. Formada esa reunión congregacional por los miembros del cuerpo de Cristo que se ayudan mutuamente según la función de cada uno y formado por las piedras vivas que constituyen el templo santo para morada de Dios por el Espíritu. Esa es la reunión congregacional. No hay otra reunión congregacional en el Nuevo Testamento. No la hay. En todo el Nuevo Testamento, mírenlo, escudriñenlo y díganme si encuentra otra reunión congregacional. Y ahora yo les voy a decir, esa reunión congregacional del Nuevo Testamento no se parece a la reunión que las iglesias tienen los domingos, no se parece. Y ese es el gran conflicto que han tenido muchos en la facultad bíblica cuando estudian morfología, la materia morfología de la iglesia neotestamentaria. Dicen, pero ¿cómo nosotros podemos aplicar la palabra de 1 Corintios capítulo 12, o en Efesios, o en Romanos, cuando habla
¿qué hay, hermanos, cuando reunís? Uno tiene salmo, otro tiene doctrina, etcétera. Hágase todo para edificación. Uno tiene profecía, otro tiene lengua, otro tiene interpretación, etcétera. Hágase todo para edificación. ¿Cómo hacemos para aplicar todo 1 Corintios 12 en la reunión que nosotros tenemos los domingos? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay un problema ahí. Hay un problema de que no hemos analizado la Biblia toda conjunta y ni siquiera nos hemos regido armando la reunión congregacional sobre bases bíblicas, sino que la hemos armado sobre usos y costumbres, o sobre conveniencia del pastor, o sobre conveniencia de la denominación, o sobre comodidad del pastor, o sobre lo que mejor funciona. Y lo que mejor funciona para nosotros probablemente no sea lo que mejor funciona para Dios. Si yo soy pastor, y soy pastor del reino de Yahweh, a través de Jesucristo su Hijo, el Mesías, el príncipe de los pastores, el buen pastor que da su vida por las ovejas, mejor que me rija según sus instrucciones, según las instrucciones de Jesús, mi maestro, que dio la correcta interpretación y la correcta enseñanza de las instrucciones de Dios contenidas en la Torá. Entonces, no es lo que más me gusta o lo que más me conviene o lo que mejor funciona, es lo que Dios ha establecido para su congregación, la congregación de los santos. Por lo tanto, debemos definir estos conceptos antes de empezar a analizar en profundidad. Esto probablemente a algunos les inquiete porque digan estoy equivocado, estoy haciendo mal. No nos anticipemos, yo no dije lo que no dije. Algunos ya empezarán a pensar, no, pero lo que está diciendo es otra cosa, que tenemos que tirar todo lo que hacemos y hacerlo de nuevo, que está todo mal, que no estoy diciendo nada de eso. Acuérdense que lo que dije, dije. Lo que digo, digo, y ustedes, si quieren decir algo que yo dije, revean otra vez el video, rebobínenlo, mírenlo otra vez, 5 veces, tomen nota, busquen textos, ayúdenme aportándome textos. Armemos un material con todas estas instrucciones que yo estoy dando sábado tras sábado para los pastores, armemos un material de estudio, armemos un libro con todas estas instrucciones para que nos sirva, para que nos sean útiles para nuestro ministerio. Entonces, anoten, desgraben, vean varias veces lo que estudiamos y escriban y apórtenme material, apórtenme texto. Va a venir bien porque entre todos vamos a poder escudriñar en profundidad. Lo que no vea uno lo va a ver otro y el Espíritu Santo nos va a usar como cuerpo para armar un estudio fundado totalmente en las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Entonces, si nosotros vemos en el estudio que hacemos cada día de reposo, sabemos, no es ninguna novedad para todos ustedes, queridos pastores, que cada día de reposo que nosotros apartamos para Dios, para estudiar su palabra, para reposar y también para orar y también para tener una cena de día de reposo con la familia, íntima, una cena familiar. Y allí leemos la porción del Pentateuco para ese día de reposo, y ahí la leemos en familia, y después al día siguiente la estudiamos durante el día de reposo, esa porción. Nosotros anoche hemos leído aquí en casa la porción que ustedes ya saben, que ustedes han leído también, contenida en el libro de Éxodo. Y en esa porción que nosotros hemos leído está Éxodo 12:48, que dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La Pascua no es cualquier fiesta. Nosotros tenemos las fiestas de Yahweh, las 7 fiestas más una, que no cualquiera puede celebrar esas fiestas. Esas fiestas son para la congregación del Señor, son para la congregación de Dios, son exclusivas para la congregación de Dios. La Pascua, el Pesaj, una fiesta tan cara para nosotros porque representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual, nuestro Cordero, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado por cada uno de nosotros, esa fiesta tan importante. Según la instrucción de Dios, ningún incircunciso podía celebrar esa fiesta. Quiere decir que un extranjero que estaba trabajando en Israel no podía celebrar la fiesta.
un esclavo, o alguien, un viajante, un viajero, alguien que estaba haciendo turismo, alguien que estaba de paso, no podía celebrar la Pascua. Era necesario que perteneciera a la congregación del Señor. Y la manera de pertenecer era mediante la circuncisión, eso lo incorporaba a la congregación del Señor. Yo no estoy diciendo que todos ustedes, queridos pastores, se tienen que circuncidar. Yo no estoy hablando de eso. No digan lo que no digo. Está claro eso. Yo lo que estoy diciendo es que las fiestas de Yahweh, las 6+1, todas las fiestas de Yahweh, eran para aquellos que pertenecían a la congregación de Yahweh. No era para el que venía por primera vez, no era para el que pasó y entró, no era para aquel que viene hace varias veces pero no se bautizó, no pertenece a la congregación, no asumió un compromiso con la congregación, no asumió un compromiso con el cuerpo. Estamos hablando de que hay algo especial que debe funcionar dentro de lo que se considera la congregación de Yahweh. Hay algo especial. No estoy diciendo lo que no digo, estoy diciendo que hay algo especial escrito en las Escrituras, en casi la mitad del Nuevo Testamento, que funciona solamente en la congregación de Yahweh. No funciona en nuestra reunión dominical, no funciona en la reunión general abierta al público, no funciona donde hay gente nueva, gente que todavía no está comprometida con el Señor, que no ha recibido a Cristo, que no se ha bautizado, que no pertenece. Hay cosas que funcionan en la congregación de Yahweh, hay intercesión que se debe hacer en esa reunión de los discípulos. Intercesión, no nos podemos poner a interceder, a reprender a Satanás en una reunión donde hay un montón de gente nueva, porque no entenderían nada, se escandalizarían. No podemos, la intercesión debe funcionar en la reunión de los discípulos, la mutua edificación, la exhortación mutua, el participar de la cena del Señor era para los discípulos, el estudio profundo de las instrucciones de Dios, de esta porción de Dios para cada semana, esta porción de su instrucción para cada semana, el estudio profundo de eso, tampoco se puede hacer en esa reunión general porque no entenderían nada de lo que estamos hablando si profundizamos las Escrituras. Entonces, miren que estoy hablando de la reunión de los discípulos donde se haga todo esto. Intercesión, mutua edificación, exhortación mutua, participar de la cena del Señor, estudiar en profundidad la palabra de Dios. Y esto es exclusivo para aquellos que pertenecen a la congregación de los santos, aquellos que están comprometidos con el pueblo, aquellos que son discípulos de Cristo. Entonces, este es el punto. Hasta acá no más voy a llegar porque se me ha transcurrido el tiempo, van 42 minutos, y hasta acá no más voy a llegar hoy, y es para que mediten en esto. Yo no estoy anulando nada, ni estoy diciendo que algo esté mal o esté bien. Estoy tratando que junto con ustedes y yo, pongamos un fundamento bíblico a lo que hacemos. Porque si lo hacemos alineado con la instrucción de Dios, realmente Dios lo va a prosperar y vamos a estar alineados con su perfecta voluntad y con las instrucciones de Él y con las instrucciones de su Hijo Jesucristo, a quien sea la gloria y con quien hemos de reinar sobre la base de las instrucciones de Dios dadas en la Torá.